puesto el tema de lo no DAP porque sabía que entraba esto ahora. Si la gente nos ha descubierto el programa o quizás la segunda vez que Beatriz entra en Fresco y Divertido, quiero que sepa pues que es como digamos no la doctora Felicidad, pero sí es una persona que nos va a enseñar cómo digamos vivir de otra manera, de tener digamos ese prisma diferente, ¿no? Vamos a intentarlo. Lo que pretendo son, bueno, daros herramientas que yo practico, que me van pasando y que, bueno, que nos ayudan a un mejor vivir, ¿m? Y que son gratis. Hombre, sí, eso yo creo que la gente dice, es gratis, es gratis, es gratis vivir, es gratis ser feliz, pero a veces no nos damos cuenta que es más fácil todavía de lo que nos podemos imaginar. Exacto, y bueno, las últimas teorías, como hablábamos un poquito el otro día, hablan ya probadas científicamente de esa plasticidad del cerebro y que somos nosotros mismos los co-creadores de la realidad que nos rodea, ¿no? Entonces, bueno, pues como nos cuesta todavía, a mí me cuesta creerme esto, pues yo tiro de herramientas para que esto poquito a poco se pueda llevar a cabo y que cada día seamos más felices. Sí. Mira, hay un estudio de un monje, bueno, que es un biólogo francés y que al final se vuelve monje, que dice que el 50% de la base de nuestra felicidad viene genéticamente, o lo somos o no. Luego que hay un 11%, un 10% que depende de las circunstancias que nos rodea y otro 50% que depende de nosotros. Entonces, vamos a trabajar ese 50% que nos queda libre albedrío. O sea, me estás diciendo que hay gente que ya nace feliz, aunque le caiga una piedra. ¡Ay, qué feliz soy! Me ha caído una piedra. Qué simpático. Qué simpático. Y hay gente que a lo mejor está rodeada de bienestar y no se da cuenta y es infeliz. Exacto. Y entonces hay que, digamos, activar al feliz no le decimos nada, sino que, chaval, qué envidia, ¿no? Eso, le volvemos más feliz para que nos ayude a los demás, ¿no? Y para que ya, vamos, despegue. Y al otro hay que activarle, ¿no? Hay que activarle. Y hoy, fíjate, voy a hablar muy poquito del agua. Vaya, ¿y eso? ¿Hay que ducharse? Entre otras cosas. Vale. No, hablo un poquito del agua porque aparte de que el agua es un nutriente esencial y que constituye entre el 50 y el 60% de nuestro peso corporal, imagínate, eliminamos 2 litros de agua a través de la respiración, del sudor y de la orina. Pero fíjate, el agua es lo más importante para la salud de la piel, porque si esta no está hidratada, no funciona como lo que tiene que funcionar como barrera. Aparte de eso, fíjate los beneficios del agua. Voy a hablar primero un poquito externo y luego vamos a hablar lo que puede hacer internamente. Perfecto. El agua depura el organismo, elimina toxinas, limpia los órganos vitales y hace que asimilemos mucho mejor los alimentos, y en el caso de las señoras, pues ojo, que nos ayuda a evitar hinchazones y eliminar la grasa localizada. Pero una pregunta, ¿tiene que ser agua o cerveza? Mejor agua. Sí, o sea, hoy hablamos del agua, entonces si quieres hablamos de la cerveza. No, pero no me refiero, mal, tampoco. Pero me refiero, la gente dice, ¿tiene que ser agua o cualquier tipo de líquido? O sea, ahora mismo yo me voy a centrar en el agua. Vale. Que es verdad, hoy agua. Sí que es verdad que cuando se contabiliza, y esa es una pregunta así como muy puntual, pero si es que yo veo muchas infusiones, vale, también valen, ¿no? Sobre todo infusiones y tal. Pero la cerveza yo ya dudaría porque tiene, bueno, pues es un líquido que es fermentado, tiene alcohol. La ginebra tiene alcohol. Te tomas 15 y eres muy feliz. Entonces habría seguramente tema de discusión. Vamos a centrarnos en el agua. Vale, no hay más preguntas, No, sí. Bueno, aparte de todo esto, fíjate, oxigena y limpia la sangre, hace que se vuelva más líquida y que pueda circular. Y ojo, que también, nuevamente, señoras y señores, previene arrugas, porque la falta de agua nos reseca la piel. Pero es que también puede atenuar las ojeras, porque aunque estas pueden venir de manera genética o debido al cansancio, muchas veces es porque los órganos depurativos no funcionan bien. Pero bueno, mira, aparte de la hidrología, de la talasoterapia, esta palabra tan rara que habla de todos los beneficios del mar y tal, yo voy a dar hoy 2 trucos. Sí. Ya sabemos que el agua, que estamos formados por agua, lo que he dicho, que influye muchísimo. Hay un japonés que se ha puesto de moda, que se llama Emoto, es el apellido,
Y bueno, él hace un experimento cogiendo agua vamos a decirlo así, de una charca, la congela y luego a través de un microscopio especial la ve, y a esta misma agua la trata pues colocándole palabras amables, haciendo mantras, y la estructura molecular del agua cambia. Pero como palabras amables, ¿le habla? Pues se las escribe, o sea, pone una etiqueta, coge un tarro de cristal transparente, pone una etiqueta, por ejemplo, amor, y ese agua, según él, Sí. vamos, hay libros y hay tesis, Sí, no, sí. que ha estudiado en la universidad. Yo, Sí, pero mira, yo sí. esto me lo creo porque si el cerebro se lo cree, como no distingue de la realidad muchas veces de la ficción, pues vamos. No, sí, últimamente los granjeros también, de verdad, le ponen música clásica a las vacas para que estén más tranquilas. Por ejemplo. Sí, y le dan una leche más clásica. Bueno, pues este señor científicamente en su laboratorio, a lo mejor hay alguien que ha demostrado lo contrario, de momento yo no lo sé. Bueno, pues etiqueta al agua y según el mensaje, el agua cambia la estructura molecular. Entonces yo os invito a que cojáis una botellita de agua transparente y le pongáis palabritas. Claro, entonces un amigo mío se ríe porque él le pone la palabra por fuera, ¿no? Le pone a lo mejor confianza, amor, amistad, trabajo, lo que sea. Yo se la pongo por dentro y por fuera. Es decir, hago una etiqueta doble. ¿Tiras el papel dentro del agua? No. Envuelvo la botella con la palabra por dentro y la palabra por fuera. Entonces, ¿qué pasa? Que, vamos a ver, si lo miramos fríamente, el cerebro recibe un mensaje. Cuando yo voy a beber ese agua, yo leo, por ejemplo, la palabra confianza. Y bueno, aunque no sé si el agua, su estructura molecular ha cambiado, sí que hay un tic en mi cerebro que dice, uy, voy a beber confianza. Bueno, también eso está bien. Es un truquito. Y el segundo que os cuento, ya con esto termino y ya te dejo poner tu maravillosa música. No, tranquila, mujer. Bueno, pues esto me lo contaron ayer unas amigas en una cena, voy a ver si digo bien el nombre, Ho'oponopono, parece ser que es un científico de Hawái, y bueno, él recomienda coger una botella azul, no voy a decir marca, pero las hay en el mercado, de cristal azul, coger agua normal, del grifo, mineral, de la que tú quieras, para beber, y colocarla dentro de esa botella y exponerla al sol durante 1 hora, que le esté dando el sol a esa botella durante 1 hora, y después ese agua bebértela, usarla para cocinar, ducharte, según creo que es doctor, ¿no? O psiquiatría o medicina, algo así. Bueno, pues ese agua está activada y tiene unas propiedades que no tiene el agua normal. O sea, bueno, sí, está bien. Yo cuando llegue a casa pondré mi botella con las palabras Bonoloto, Euromillón, Hacienda, matar a mi hermano. Esas no sé si te van a funcionar. ¿No? Ahora, no. Sí, para así cada vez que bebo digo, ostras, es verdad, tengo que matar a mi hermano. No. Yo creo que deberías de poner amor hacia mi hermano. Vale. Amor hacia la riqueza. Sí. Hacienda me ha desplumado. Hacienda no me importa nada. Sí. No, ya si ponemos no vale. Yo creo que tenemos que ser positivos. Sí, claro que sí. O sea, y si ponemos la botella con palabras y la ponemos al sol, ya eso la repela limonera. Pues mira, no se me había ocurrido. ¿No? O sea, si ese agua la activamos primero, o sea, ese agua primero la activamos al sol y luego le ponemos palabra, pues yo creo que, Charlie, esto lo tienes que patentar. No, eso tú. Hombre, una de dos, o te estás tomando un agua caliente que te mueres diciendo el amor que tengo yo por esta amiga, pero que agua más calientita y más rica me está dando. Ya. Eso sí, luego te va a ayudar a hacer la digestión y ir más tranquilo al baño. Bueno, tú prométeme una cosa, que lo vas a probar y la próxima vez que nos, entre comillas, veamos, vas a contar si ha tenido algún beneficio o no en tu organismo o en tu vida. mi organismo es que va un poco a su bola. Yo voy a mi camino y en eso estamos, en trabajar la plasticidad del cerebro y decirle al organismo, no, aquí quien mando soy yo. Perfecto. A partir de después del programa me voy a ir a casa, voy a coger una botella azul, le voy a poner unas palabritas de cristal y tal, y voy a beber mucha agua y sobre todo positivo. No, en serio, y ahora que viene el verano vamos a beber agua porque es que la gastamos. Por eso recomendación de que bebamos agua, porque limpia el organismo. Y además otra cosa,
cuando estemos nerviosos, tengamos ansiedad, también no lo he dicho, pero por supuesto que el agua también de alguna manera riega pues todos los órganos vitales y entre ellos el cerebro. Vamos a beber agua. No, sí, beber agua es fundamental. Eso ya sin chorradas, sin tequetas, hay que beber agua, quieras o no quieras. El agua es vida. Y si la activamos, pues no te quiero ni contar. Bueno, ya si la ponemos al sol y con palabritas de amor, bueno, loto era 1.000.000, ya uno se vuelve loco. Okay. Bueno, el sábado que viene te espero con los brazos abiertos, los oyentes también, porque lógicamente nos das lecciones para que esta vida, que es preciosa, a veces pensamos que estamos cuesta arriba, pero realmente no es así, y con tu ayuda pues creo que lo vamos haciendo mejor Muchas gracias, Charlie. Yo solamente soy una mera transmisora de lo que me va viniendo, me va pasando y que intento aplicar, y que bueno, que no te creas que soy muy buena alumna, pero lo intento. Bueno, tú vas probando tus propias cosas, tus propios consejos, y tú lo vas diciendo, sí. Y tú encima tienes ahí tus discípulos, tus amigos, y esta gente que te escucha y lo hace, y luego te dice, oye, y bueno, a ver si la semana que viene, no lo sé si alguien te quiere mandar un correo o algo te quiere decir, a ver si la semana que viene me dejas el correo y empezamos a ver si hay alguien que te empieza a preguntar cosas, ¿vale? Estupendo, muy bien, así lo haremos. Bueno, guapetona, pues nada, que ha sido un placer saber que hay que beber agua y poner etiquetas y poner al sol. Ok, ¿vale? Pues un abrazo muy fuerte. Venga, muchos besos, hasta luego.